Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo muy afectuoso, en especial al doctor Luis Pérez, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, a los miembros del colegio, a todos los colegas de Latinoamérica y de otros países que participan con sus ponencias y a todos quienes nos acompañan. Para mí es un gusto hablarles hoy sobre este tema, psicología, psicólogos y sexualidad humana, que pretende promover el interés entre la generalidad de los colegas por profundizar en los estudios sobre sexualidad humana y por adquirir competencias tanto en educación sexual como terapia, eh, investigación sexológica, toda vez que hay una necesidad enorme en este sentido. Eh, Voy a hacer un recorrido desde los inicios de la sexología o del estudio científico de la sexualidad a finales del siglo XIX, que corre paralela con los inicios de la psicología como ciencia, porque si atendemos a ese periodo histórico, nos encontramos con que la psicología nació impregnada de sexualidad y nació impregnada de sexología, como lo vamos a recordar a continuación. Pero ese desarrollo del interés médico y psicológico por la sexualidad, pues se da en un contexto sociohistórico que es muy clave tenerlo presente. Y se vivía en el mundo una transición geopolítica que se caracterizaba básicamente por el comienzo del ocaso del imperio inglés y el eh, surgimiento de esa nueva potencia que eran los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces hay una serie de condiciones económicas, sociopolíticas, que son en las cuales se incuba el nacimiento tanto de la psicología como de la sexualidad. Y que podríamos decir que tenían como eje central avanzar en la comprensión objetiva del psiquismo, pero también en el control del comportamiento. Es decir, no hay un interés meramente académico o científico, sino que esa realidad, esa transición que implica a su vez una transición en el desarrollo del capitalismo, tanto en Europa como en Norteamérica, eh, va a propiciar el interés porque la psicología tenga una serie de aplicaciones prácticas, pero también eh, contribuya al control del comportamiento, que es en últimas lo que le interesa a los gobiernos, controlar la conducta de las poblaciones. Y ese capitalismo inglés, ese imperio británico, había recreado toda una cultura que se conoce con el nombre de la época victoriana, que tenía su fundamento en propiciar la represión sexual. Es un periodo histórico que han estudiado muy bien o que estudiaron muy bien autores geniales como Foucault, que nos hablan de cómo se medicaliza el pecado, que lo que antes eran perversiones y conductas pecaminosas ahora se van a ver con un criterio médico, se va a absolutizar también la función reproductora de la sexualidad, se va a ver la función erótica de la sexualidad como algo peligroso, como algo subversivo, y las expresiones sexuales diversas a la simple conducta del coito con fines de procreación, se va a ver no solo sospechosa, sino incluso delictiva, y se va a castigar. Entonces, es en ese contexto en que surgen
el interés por la psicología y de los psicólogos y de los médicos que son psicólogos a la vez por la sexualidad. Entonces, inicialmente voy a detenerme un poco en el nacimiento de la sexología en Europa para después ver cómo se retoma ese desarrollo de la sexología en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el principal representante en este periodo del interés por la sexualidad en Inglaterra es Havelock Ellis. Su principal obra se va a resumir, va a llevar ese título, la psicología de la sexualidad, que fue publicada creo que en el 33 en Inglaterra, pero que recoge trabajos anteriores, pero que no se habían publicado porque la censura no lo permitía. Havelock Ellis es exactamente un contemporáneo de Sigmund Freud, con quien tuvo correspondencia y quienes se citaban mutuamente. Pero a diferencia de Freud, Havelock Ellis, que es mucho menos conocido, Havelock Ellis tiene una visión mucho más positiva de la sexualidad humana, mucho más despatologizadora, va a condenar la represión sexual, va a hablar muy bien de la represión, va a hablar de que pueden tenerse una mirada de normalidad sobre las parafilias, que en ese entonces todavía se denominaban perversiones, y mientras Freud acentuaba ese énfasis en la conducta perversa, que era en términos generales toda conducta que no fuera el coito, no concluyera en el coito reproductor, Havelock Ellis era mucho más amplio y él mismo cuando escribe sobre su propia vida cuenta que solo empezó a excitarse sexualmente de una manera de una manera importante cuando por primera vez vio a una mujer miccionando. Es decir, tenía una urolagnia que, como se denomina más técnicamente ahora. Bien, entonces es muy importante porque él abre, siendo incluso médico, teniendo esa formación biológica, hablando de la sexualidad en sus correlatos hormonales y neurofisiológicos, tiene una perspectiva también psicológica. Y eso es importante. Él desarrolla un primer modelo para entender la experiencia sexual en el que incluye la relación de pareja y el cortejo y el mecanismo básico que él llamaba de tumescencia o de excitación y de tumescencia o pérdida de esa excitación. Este es un periodo en que muchos médicos de la Europa continental y especialmente de Alemania, como Hirschfeld y Moll, entre otros, se adentran en el mundo de la sexualidad. Albert Moll, que fue muy conocido por sus estudios sobre la sexualidad infantil, también desarrolló un modelo para entender la experiencia sexual en 4 fases: despertar de la voluptuosidad, equilibrio de la sensación voluptuosa, climas de la voluptuosidad, declinamiento inmediato. Los que están familiarizados con el modelo de Masters y Johnson inmediatamente van a ver que este es un antecedente exacto de ese modelo de Masters y Johnson de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Curiosamente, Masters y Johnson nunca hicieron referencia a que hubieran conocido este modelo. Pero es la influencia enorme es la del doctor Freud. Y yo tengo una tesis sobre por qué, por ejemplo, su obra
siendo comparable a la de Havelock Ellis en muchos aspectos o a la de estos otros médicos, psicólogos alemanes, fue más reconocida. Y es porque Freud reconoció la importancia de la sexualidad, demostró que la represión sexual producía neurosis, especialmente en las mujeres, histerias, ¿sí? Pero en lugar de aceptar y proponer que había que satisfacer eh, esos impulsos libidinosos y disfrutar del placer sexual, propuso a cambio la sublimación. Entonces, antes de hablar de la sublimación, digamos que Freud, si lo analizamos con los criterios sexológicos actuales, no desde el psicoanálisis, y cuyos aportes son inmensos, pero no es eso lo que vamos eh, a, a referirnos ahora, sino a las tres teorías principales que se encuentran en la obra freudiana, como son la teoría del desarrollo psicosexual, la teoría de la sexualidad femenina y la teoría de la homosexualidad. Desde un punto de vista que ustedes podrán llamar positivista o crítico o esencialista, ya lo podrán ustedes juzgar de acuerdo con sus criterios, pero lo que podemos decir que estas tres teorías eh, hoy en día no mantienen vigencia como explicaciones sexológicas. Dentro del contexto del psicoanálisis juegan un papel importantísimo y los colegas psicoanalistas, pues no soy yo quien pueda evaluar esa dimensión. Pero hoy el desarrollo psicosexual, Freud lo culminaba en, en la única sexualidad normal como el coito heterosexual, eh, con fines reproductores. De ahí que él llamara cualquier otra conducta perversiones y que dijera que nosotros, en general, la población somos perversos polimorfos, porque no solo en los casos clínicos que él estudiaba, sino en la realidad social que él estudiaba, pues sabía que la población no se limitaba pues al coito heterosexual reproductor. En cuanto a la sexualidad femenina, Freud, de quienes lo han estudiado, como Alberto Merani, a fondo, desde su herencia judeocristiana, pues la sexualidad femenina y con aquella frase de que la anatomía es el destino, Freud colocó en un lugar, en un plano secundario, el placer sexual de las mujeres. Y en cuanto a la homosexualidad, lo más positivo a lo que llegó con respecto a lo que hoy contemplamos en la sexología contemporánea es que la homosexualidad podía ser un trastorno en ese desarrollo psicosexual normal, aunque habría que ser comprensivos o compasivos, como se demuestra en su carta a una madre que tenía un hijo homosexual. Estos puntos sobre la sexualidad femenina describen muy bien cuál era la posición freudiana. Para él, el orgasmo clitoridio era inmaduro, es decir, se quedaba todavía en una fase del desarrollo anterior, en una fase de desarrollo adolescente. El orgasmo vaginal, por el contrario, es el maduro eh, sexualmente, pero como él era buen clínico, él sabía que muchas mujeres no llegaban al orgasmo a través del coito vaginal, luego muchas mujeres que hoy diríamos normales, que no llegan al orgasmo vaginal, porque eso tiene otra explicación y es que el coito vaginal no es la mejor técnica para la estimulación y la excitación femenina,
Entonces calificaba a un gran grupo de mujeres como frígidas. Y los psicoanalistas, aquí me faltó la cita del psiquiatra que dice esto: si una mujer prefiere el orgasmo clitoridio, necesita tratamiento psiquiátrico. Entonces, fue una posición eh, muy discriminatoria de la sexualidad femenina, y por eso muchas mujeres psicoanalistas como Clara Thompson o Viola Klein, no Melanie Klein, pues escribieron después revelándose, o Sherfay contra esta, o la misma Simone de Beauvoir, se rebelaron contra esta posición freudiana de la sexualidad femenina. Pero el otro punto fundamental desde la sexología de la teoría freudiana es que él puso en primer plano la sublimación, ¿sí? Es decir, la derivación de la libido hacia una actividad socialmente aceptable. Y esa sublimación la consideran todavía en los tiempos actuales muchos psiquiatras y psicólogos psicoanalistas como necesaria para una completa salud mental. La reacción a ese punto de vista freudiano se dio dentro del psicoanálisis con la postura de Wilhelm Reich, quien planteó que en lugar de una represión sexual había que abrirle paso a una revolución sexual, y nos habló de cómo esa represión sexual también tenía un carácter político, en fin. Y bueno, es una obra fascinante, bastante controversial, pero muy importante si queremos entender el desarrollo de la, de la psicología. Voy a avanzar más rápido porque me temo que el tiempo me puede quedar corto. Entonces veamos, luego de este auge de la psicología, de la sexualidad en Europa a comienzos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y sobre todo con pues el fascismo que con una doble moral reprime físicamente a los investigadores de la sexualidad en Alemania. Recuerden ustedes que el mismo doctor Freud tuvo que emigrar a Inglaterra y morir allí para evitar la persecución eh, de, del partido nazi y la quema de libros del Instituto Sexológico de Berlín y todo esto. Entonces la psicología de la sexualidad y el interés por la sexualidad se traslada a los Estados Unidos. Y allí la figura central a comienzos de siglo es Stanley Hall, quien todos conocemos por haber desarrollado el concepto psicológico de adolescencia, ¿sí? Ustedes ven en la imagen la portada de su obra, que es súper voluminosa, publicada en 2 volúmenes, pero a veces en uno también, que son 2000 páginas, ¿sí? La adolescencia, su psicología y su relación con la fisiología, la antropología, la sociología, la sexualidad, el crimen, la religión y la educación. Es decir, es bastante ambicioso el trabajo de Stanley Hall, quien fue el primer psicólogo que obtuvo un PhD, un doctorado en psicología. Esta psicología de la adolescencia de Stanley Hall es congruente con la política de Theodore Roosevelt. Encajan muy bien, son muy coherentes. Arnett, que es el psicólogo que más ha desarrollado pues el trabajo de Stanley Hall hasta nuestros días en la adolescencia, con ocasión de los 100 años de la publicación de Adolescence, del libro de Hall, escribió un artículo maravilloso que se
que se llama la psicología hecha en el cambio de siglo a la medida de Theodore Roosevelt, que esa es la psicología de Stanley Hall. Y si yo hace un paralelo con artículos y discursos del presidente Roosevelt, eh, como los que están citados allí, Strenuous Life, The American Boy, and Character and Success, uno ve que las mismas ideas centrales que plantea Roosevelt desde su perspectiva política son las que están en la obra sobre la adolescencia de Stanley Hall. Entonces, Roosevelt nos dice que los hombres deben dedicarse al trabajo o a la guerra, mientras que las mujeres deben tener la sabiduría y perder el miedo para ser madres de niños saludables, y que lo que interesa es el triunfo de la nación, de la nación de Estados Unidos en overseas, en el extranjero. Eso los colombianos lo sabemos muy bien, porque realmente no podemos olvidar que he took Panama, y que él escindió Panamá de Colombia a comienzos del siglo, dentro de esa política imperialista que él agenciaba. Stanley Hall había conocido la obra de Freud en Alemania. Él había ido, siendo un pastor protestante, había ido a estudiar psicología con Wilhelm Wundt, y allí conoció la obra de Freud y se interesó en el concepto de sublimación. Entonces uno encuentra como un argumento central en la obra de Stanley Hall que el deseo sexual de los jóvenes debe ser sublimado hacia la religión, que los jóvenes deben dejar de preocuparse por satisfacer la libido y deben adoptar una posición religiosa y cumplir con sus deberes de ciudadanos, tal como Roosevelt. Y haciendo eco de las frases del presidente Roosevelt, dice: los jóvenes deben estar preparados para el trabajo y para la guerra, y las mujeres deben estar preparadas para tener hijos. Stanley Hall además introdujo el psicoanálisis pues en Estados Unidos, y después y desde Estados Unidos nos llegó a todas las Américas. Esta fotografía es un hito histórico, porque Stanley Hall, siendo president, o sea, el rector de la Universidad de Clark, invitó a Freud y a Jung y a otros psicoanalistas de su grupo en 1909, y allí Freud dio una serie de conferencias que son muy famosas, porque sintetizó lo que era el psicoanálisis hasta ese momento. Eh, eh, Afortunadamente, así como las teorías sexuales sobre la sexualidad femenina de Freud han sido refutadas, pues se ha validado el deseo y el placer sexual en la adolescencia, y se ha identificado la adolescencia como una etapa donde la búsqueda consciente de placer sexual aparece en toda su intensidad, correspondiendo pues con los cambios de la pubertad. Entonces hay una serie de psiquiatras y psicólogos y sociólogos y antropólogos que fueron y médicos, epidemiólogos incluso, como Santelli, que fueron desarrollando una contrateoría a esa teoría profundamente conservadora y negacionista del interés que tienen los y las adolescentes en experimentar eróticamente. Y entre ellas, pues, la doctora Anne Earhart, de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Salud Pública, que tiene un artículo también fabuloso, donde critica la visión de la sexualidad adolescente que se ha tenido derivada de Stanley Hall, y que
115 años después sigue vigente en, en los Estados Unidos y en los países de América Latina. Es increíble, pero esa teoría de la sexualidad adolescente es el, lo, la conceptualización que no permite hacer una educación sexual positiva, porque propone entonces como objetivo que los jóvenes se mantengan en la abstinencia sexual, lo cual raya en el absurdo y raya en lo ridículo, porque todos los datos empíricos muestran en todos los países del mundo que entre el 50 y 60 de los jóvenes menores de 18 años son activos sexualmente. Y que incluso quienes no se han iniciado en el coito heterosexual o homosexual, tienen otro tipo de actividad erótica. Y que si no partimos de allí, pues nos equivocamos. Ahora, esto puede ser más poco conocido para la mayoría de los colegas y en psicología. Y es que Watson, al mismo tiempo que escribía su manifiesto conductista, al mismo tiempo que se interesaba en las emociones infantiles y en el manejo psicológico del niño Alberto, y se interesaba en la publicidad y cómo promoverla trabajando con los elementos de la conducta humana que se conocían en ese momento de las primeras décadas del siglo XX, pues él se dedicó también a estudiar la sexualidad. Él sirvió en la guerra, o participó en la Primera Guerra Mundial con el ejército de Estados Unidos en Europa como psicólogo. Y allí se familiarizó con las películas que hacía el gobierno norteamericano sobre lo que hoy denominamos infecciones sexualmente transmisibles o enfermedades venéreas en esa época de los soldados, porque obviamente pues al gobierno de Estados Unidos le interesaba que sus soldados no se incapacitaran por tener enfermedades venéreas, pero lo que subyacía allí es cómo los hombres, eh, su comportamiento no podían, su comportamiento sexual no podían controlarlo y bueno, eh, desfallecían ante las mujeres que encontraban en su camino o prostitutas, etcétera. Es decir, había que entender el comportamiento sexual y en este caso el comportamiento sexual de los ejércitos, de la soldadesca. Entonces, a partir de ahí, él hizo una serie de estudios con Carl Lashley, correlacionales, sobre las actitudes sexuales que tenían los médicos de la posguerra en Estados Unidos frente a ese comportamiento sexual que llevaba a la infección con gonorreas y sífilis y infecciones de esta naturaleza. Entonces trabajó mucho este aspecto, pero tal vez lo más crítico en Watson fue el estudio experimental en su laboratorio en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, donde antecedió a Masters y Johnson. Tampoco recuerdo que Masters y Johnson hayan citado a Watson en registrar las respuestas psicofisiológicas durante el coito. Entonces, Watson utilizó unos primeros pletismógrafos y tomó medidas, etcétera, y todo parece indicar que lo hacía con su asistente. En
y estudiante del doctorado en psicología en Johns Hopkins, quien luego fue su esposa por el resto de la vida. Pero cuando esto se supo, entonces hubo un escándalo que le costó la tenure, o sea, su posición en la universidad y razón por la cual se dedicó después a la publicidad, sin perder su interés en la sexualidad. Además, su vida sexual es fascinante. Quienes la han estudiado, todos llegan a esa conclusión. Eh, Hoy existen laboratorios de sexualidad humana que por supuesto tienen que seguir unos criterios de ética, pero por ejemplo nosotros tenemos en Bogotá el laboratorio que dirige nuestro gran amigo Pablo Vallejo y eh, que en últimas tienen una herencia en los trabajos de Watson. Otro psicólogo importantísimo que es muy conocido por ser quien desarrollara el Stanford Binet, la famosa prueba de inteligencia, adaptando el test de Binet-Simon entre los franceses a los norteamericanos, quien se interesó por la sexualidad por haber sido alumno de Stanley Hall en Clark University. Él desarrolló un test de masculinidad y feminidad. Una de sus conclusiones era que la homosexualidad era aprendida porque en los resultados de estas pruebas psicológicas, las personas homosexuales entonces tenían mucho más puntaje, por ejemplo, si eran homosexuales hombres, en los factores que determinaban la feminidad. Escribió entonces un texto que es importante, que es el de sexualidad y personalidad, y otro trabajo de investigación importante fue el de los factores psicológicos en la felicidad marital, donde entre sus conclusiones está que para ser felices en un matrimonio es más importante la personalidad que la sexualidad, excepto en un caso, y es que las mujeres que no logran llegar al orgasmo en las relaciones con su pareja o con su esposo en este caso, pues no son felices maritalmente. Entonces, esto tampoco es que sea muy conocido ni que en las aulas de los programas de psicología se estudie. Y luego hay un salto enorme al trabajo de Kinsey, que no lo voy a describir porque es muy conocido y porque el tiempo, pero yo sí quiero es insistir en la obra y en la importancia del psicólogo del grupo de Kinsey. Kinsey trabajó con Paul Gebhard, que era un sociólogo. Él era biólogo, zoólogo, y bueno, y Martin, que nunca terminó una carrera universitaria, estaba más en otras áreas. Pero ese es el famoso grupo de los reportes 15 sobre la conducta sexual del hombre y la mujer. Pero el psicólogo fue Wardell Pomeroy, eh, quien hizo muchas de las 12,000 entrevistas que sirvieron de fundamento a esos reportes. Él fue mi profesor en, en, en San Francisco y su curso era Taking a Sex History, cómo tomar una historia sexual basada pues en esa enorme experiencia. Pero Pomeroy es importantísimo en muchos aspectos. Dos de sus libros son sobre sexualidad adolescente de jóvenes hombres y mujeres. Trabajó también con Sexual Surrogates, fue un pionero junto con, él había trabajado con Helen Kaplan también. Entonces, la importancia de Pomeroy hay que ponerla en primer plano. En el trabajo de William Masters y Virginia Johnson, ustedes saben que Virginia Johnson no tuvo una formación académica, ella también era la asistente
del doctor Masters, que era un ginecólogo en la Universidad de San Luis, Missouri, pero ella tuvo varios títulos de doctorado honoris causa en psicología, porque su contribución eh, fundamental es todo lo que tiene que ver con los aspectos psicoterapéuticos que se derivaron de ese modelo fisiológico de la respuesta sexual humana, cuyo autor principal fue el doctor Masters. Pero la contribución allí de Virginia Johnson fue muy grande. Maslow, y de aquí en adelante voy a avanzar más rápidamente, fue estudiante de Harry Harlow y de allí su interés por estudiar la conducta de los primates, y en uno de sus trabajos importantísimos sobre sexualidad humana tiene esta frase: la sexualidad humana es más o menos, es casi exactamente la misma sexualidad de los primates. Entonces, ¿quién creyera que el humanista de la psicología eh, tiene su fundamento eh, para estudiar la sexualidad, pues en la psicología comparativa y en la psicología de los primates? Eh, un enfoque pues evolucionista. Eh, y él plantea en una obra que también es muy poco conocida, porque aquí vale la pena hacer caer en cuenta que no estudiamos como se estudiaban antes, porque quienes nos formamos hace 50 años, pues íbamos a las fuentes y estudiábamos todos estos aspectos. Hoy en día pues se mira en Google cuál es esa pirámide de las necesidades, pero no se va a ver qué era lo que realmente decía Maslow. Y en una de esas obras, entonces, Maslow habla sobre la autoestima y el sentimiento de dominación en las mujeres y su relación con la sexualidad. Entonces, él plantea que dominancia y sexualidad están relacionadas, que los hombres tienden a ser dominantes, que las mujeres difieren en grado de dominancia, que las mujeres que son altamente dominantes no alcanzan el placer orgásmico con hombres que son débiles y no dominantes, que los orgasmos femeninos reflejan la personalidad, que el placer sexual en las mujeres está asociado con la sumisión sexual, y esto lo aplica a la psicología organizacional. Y entonces que la jerarquía en las organizaciones requiere de una psicología masculina y que la dominancia de las mujeres se requiere para ascender en las organizaciones. Otro psicólogo fundamental, de hecho, el primer libro de sexualidad que yo leí fue el de Albert Ellis, de Sexo sin culpa, cuya primera edición fue de los años 58, ya en los 60 era muy popular, y cuya edición revisada del 2001 eh, es fabulosa. Es un libro que me permite decir que Albert Ellis tenía un enfoque de la educación sexual positiva, fue un gran educador sexual. También, al igual que Watson, con una vida sexual personal fascinante, él colaboró con Kinsey, coordinó en Nueva York muchas de las entrevistas que se hicieron para esos reportes, vivió la revolución sexual de los años 60, trabajó con ofensores sexuales, desarrolló pues un punto de vista sobre la psicología de la homosexualidad, sobre lo que se llamaba en ese entonces la ninfomanía, y muchas de las primeras aproximaciones que estaban dadas dentro de un enfoque tradicional y conservador en los últimos años las reversó. Y por supuesto, él es muy conocido por su terapia racional emotiva y después terapia racional emotiva conductual o comportamental, y alcanzó pues a investigar y a escribir sobre el empleo de ese enfoque psicoterapéutico que él había desarrollado frente a los problemas sexuales. John Money, otro psicólogo de película. Sobre cada uno de estos psicólogos se podría hacer un éxito de taquilla en Netflix hoy en día.
o en cualquiera de estas otras empresas que tienen que ver con lo audiovisual y con lo cinematográfico en este momento, como lo fue la película sobre Kinsey, dirigida por Condon. Bien, John Money era de Nueva Zelanda, pero hizo su maestría ya, trató de empezar a trabajar en su país, pero se vino a hacer su doctorado en Johns Hopkins en los Estados Unidos y se quedó allí toda su vida. Tiene una obra extensa de una gran influencia. Sus primeros trabajos, el de su tesis de doctorado con Anne Eldhard, era sobre el desarrollo somatosexual que da origen a lo que en ese entonces se llamaban los hermafroditismos y pasó a llamarse intersexualidad, un gran interés en el papel que juegan las hormonas. Por ejemplo, él fue el primero en plantear la castración química con Depo-Provera para los violadores y sí, yo tengo la palabra ese en inglés, de ofensores sexuales. Eh, en, eh, Hizo grandes aportes para que se desarrollaran este concepto de las dos caras de la moneda, como él la definía, de la identidad y del rol de género, del sexo psicológico y del sexo social, distinto del sexo biológico, que permitió pues que se avanzara en el conocimiento de lo que hoy llamamos transgenerismo. Eh, las personas trans, porque él era, trabajó mucho con Harry Benjamin, que fue el psiquiatra, psicoanalista alemán que en Estados Unidos escribió la obra que ya hoy es un clásico del fenómeno transexual, con el cual todos los manuales de diagnóstico psiquiátrico patologizaron en sus primeras ediciones la transexualidad. Él tenía una teoría que lo hizo morir en medio de la depresión y de la tristeza por haberla implementado. La teoría de la neutralidad de la identidad psicológica al nacer. Eh, entonces, todos los psicólogos conocemos o debemos conocer el famoso caso de Joan, de Juan y Juana, eh, aquellos gemelos que cuando a uno de ellos en la circuncisión con un bisturí eléctrico le necrosaron el pene y entonces John Money vio allí la gran oportunidad de probar esta teoría y, y orientó a los padres durante muchos años para que a quien había perdido el órgano genital masculino se le criara como una mujer. Es un problema complejo, algunos hemos escrito algo sobre esto, pero también como todo lo que tiene que ver con nuestra ciencia y con nuestra profesión, pues realmente fascinante. Desarrolló el concepto de los mapas eróticos, que en inglés se dice love maps, pero que nosotros alguna vez que invitamos a Money a un congreso colombiano de sexología en Medellín, y cuando el traductor traducía que los mapas del amor romántico y del enamoramiento, y le hicimos caer en cuenta que lo están traduciendo así, entonces en vez de decir love maps, empezó a decir fuck maps, para indicar que realmente de lo que él hablaba en este concepto es de cómo a través de periodos críticos de la experiencia, nuestro desarrollo, a través del ciclo de vida, se codifican en nuestro cerebro los códigos que que van a orientar nuestra excitación, los patrones de excitación sexual individuales que cada uno de nosotros tenemos. Habló y investigó mucho las parafilias, tiene un libro muy importante sobre la asfixofilia. En fin, John Money murió derrotado por los periodistas y por Milton Diamond, que fue el psicólogo
que desde que mantenía con él un pleito académico y científico sobre la neutralidad de la identidad psicológica al nacer. Diane no comparte ese punto de vista, pero un gran aporte. Desde el punto de vista piagetiano, los esposos Goldman, unos australianos, tienen una obra importantísima, donde concluyen, este fue un estudio comparativo en Inglaterra, Estados Unidos, Suecia y Australia, fue su tesis de doctorado, donde concluyen que el desarrollo del pensamiento sexual sigue las etapas del desarrollo cognitivo descritas por Piaget, y cómo de un pensamiento no sexual se pasa a un pensamiento sexual en transición, a un pensamiento ya propiamente sexual. Esto tiene que ver, es una obra que todo psicólogo, y sobre todo psicólogo interesado en la psicología del desarrollo, debería conocer, porque tiene que ver con cómo los niños desarrollan la percepción y las cogniciones sobre las diferencias de género, en fin. En Colombia hay un médico que desarrolló una obra psicológica muy importante, que fue el doctor Elías Alzate, con quien trabajamos como profesores en la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales, y quien me introdujo al estudio de la sexualidad. Es tal vez mi mentor principal. Lee señala que el erotismo es la función primaria de la función sexual, critica los modelos de Master Johnson y Kaplan por su reduccionismo biológico, hace énfasis en las diferencias de género en las distintas fases de la función erótica, y bueno, y su modelo tiene una gran aplicabilidad. Hay otro médico con una teoría psicológica muy importante, es el mexicano Eusebio Rubio, y su teoría de los 4 olones: la reproducción y el erotismo, el género y la afectividad. Y por supuesto, pues se quedan excluidos muchísimos de los psicólogos, que cada vez somos más en América Latina, pero que todavía nos falta teorizar y sistematizar el trabajo que hemos venido desarrollando. Pero crece cada vez más el interés entre los psicólogos y entre los médicos, porque así ha sido desde Havelock Ellis y desde Freud, que compartimos pues ese interés no solo por la medicina sexual, sino por la psicología de la sexualidad. La importancia de la sexualidad y de la psicología de la sexualidad se refleja en los diagnósticos y de los problemas y de los trastornos sexuales. Todos conocemos el DSM-5, y en el DSM-5 encontramos que ha habido avances, pero también cómo se mantienen distintos tipos de patologización frente a conductas sexuales que podrían normalizarse, porque yo soy de la corriente de pensamiento sexológico que creo que es importante despatologizar al máximo, entre otras cosas porque la patologización le interesa básicamente es a las casas farmacéuticas, y entonces aspectos como el deseo sexual femenino pues pretenden resolverlo como consideran que resolvieron la disfunción eréctil con el Viagra, es decir, con moléculas farmacológicas, dejando de lado pues la complejidad de lo psicológico y de lo social. En el DSM-5, a diferencias del CIE-11, de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, todavía se mantiene un rótulo patologizador y estigmatizador para las personas transexuales, que es el de disforia de género, que fue el utilizado por Harry Benjamin pues en la década de los 60.
Pero en las parafilias sí hubo un avance importantísimo. Eso se debe sobre todo al trabajo de Mosher y de Kempland, un médico y una psicóloga, un médico norteamericano y una psicóloga canadiense, sexólogos, eh, donde ya aquí se acepta que hay trastornos parafílicos, pero hay otras conductas que son simplemente parafilias, es decir, patrones de comportamiento paralelos a, a lo tradicional. En esto las parafilias, tal vez el lamentado amigo Juan Luis Álvarez Gallú, fundador del Instituto Mexicano de Sexología, es quien ha hecho la formulación más coherente de cómo todas las personas normales en esto de las parafilias, pues hay un continuo y en ese continuo, pues cabemos todos. Todos tenemos algo de exhibicionistas, de fetichistas, de sadomasoquistas, de toda esa larga lista, ¿sí? Y que incluso algunas de estas variaciones en las expresiones sexuales, pues no tienen un componente erótico. Por ejemplo, quienes aman sus mascotas, eh, pues tienen, pues te podría decir, tienen una zoofilia no erótica, pero en términos apropiados, diríamos, expresan sexualmente esto. Bueno, el tiempo se me agota, entonces termino en 2 minutos planteando lo siguiente: ¿qué debe estudiar, en mi opinión, en mi concepto, la psicología de la sexualidad actualmente? Mm, Debemos adoptar un modelo para explicar la sexualidad. El que adopto yo y el que adapto es el de Elia Alzate, por haber sido, considerarme que fui formado básicamente por él, y, y bajo su influencia. Y entonces lo que tenemos que estudiar son los aspectos psicológicos del deseo, de la búsqueda de pareja para obtener placer sexual, de la estimulación y la excitación, o sea, de todo el comportamiento sexual específico de la actividad erótica y todo lo que tiene que ver con el orgasmo. En esos distintos planos de que nos habla Alzate: psíquico, central, somático, periférico, externo y conductual. O sea que ahí caben todas las especializaciones de la psicología. Hoy, por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicólogos le acaba de otorgar el Premio Nacional de Investigación Científica en Psicología a Alexander Moreno, que es un colega nuestro, profesor de una universidad en Canadá, ¿sí? Que es un especialista en neuropsicología de la sexualidad. Eh, bueno, y no perder de vista nunca un enfoque con el que empezamos: es que la sexualidad no está en el vacío ni es algo exclusivamente individual. No, hay diferencias de género, eh, hay orientación erótica, hay expresiones sexuales, hay diversidad sexual, y todo esto en un contexto social, económico, político, cultural, histórico, específico, donde el interés siempre es regular la sexualidad. Y esa es la gran barrera que tenemos los psicólogos que trabajamos estos. Y una invitación a todos, colegas, con que hagamos todos una educación sexual positiva, con fundamento científico, que permita valorar el placer sexual, sobre todo a partir de la adolescencia, que permita dar conocimiento científico, eh, promover actitudes positivas frente a los distintos aspectos de la sexualidad, frente a la diversidad sexual, frente a la masturbación, frente al aborto, etcétera, etcétera, y para que podamos siempre respetar el que las personas individualmente tengan una conducta sexual consciente y responsable. Muchas gracias. Bien, doctor, muy agradecidos por tan magna conferencia, la verdad. Ha sido un tema muy interesante
Y bueno, al parecer no hay preguntas, ya sea por Facebook o por YouTube, que es por donde nos estamos transmitiendo. Así que, bueno, quizás una última cuestión que podríamos manejar tal vez sería la recomendación de algunos libros. Bueno, a lo largo de la conferencia ha presentado muchos libros, pero quizás podríamos brindar algunos más que sean muy elementales respecto al tema, ¿no? Claro. Pues en Colombia yo promuevo el texto fundamental de Elías Alzate que se llama Sexualidad Humana, eh, que a pesar de que fue escrito en 1987, su vigencia en lo fundamental permanece por ejemplo, yo lo que hago es actualizaciones de ese texto porque eh, tiene un contenido realmente que hace la diferencia. Quienes no tengan, hoy es difícil de conseguirlo en físico, o en las librerías, incluso en las librerías virtuales, y yo con mucho gusto individualmente puedo enviarles copias de ese libro a quienes estén interesados, ¿sí? Em, hay, eh, pues de un lado yo recomiendo leer los clásicos. Yo he mencionado una serie de autores. Los textos de cada uno de esos autores son importantísimos. Desde el punto de vista general, de una apreciación general, yo recomendaría el libro de Albert Ellis de Sexo sin culpa, Sexualidad sin culpa, Sex Without Guilt. Recomendaría eh, un, los libros de Ira Riz. Ira es un sociólogo que tiene, cualquiera de sus libros son realmente excepcionales por la rigurosidad en la investigación en que se fundamentan y por esa visión eh, positiva de la sexualidad. Yo dejaría, hay muchísimos, los libros de Eusebio que mencioné, el libro de Sexoterapia Integral de Juan Luis Álvarez Gallú que mencioné, eh, el libro de Sexualidades Humanas de nuestro colega colombiano caleño, en este momento se me escapa el nombre, recientemente fallecido. Bueno, con mucho gusto a quien quiera me puede escribir al correo bucha, la B de mi nombre, useche el apellido, A de Alda, bucecha@gmail.com. Y ahí, con mucho gusto, yo les envío recomendaciones bibliográficas.